Bien, estimados alumnos de la especialidad de topografía superficial y minera, primer semestre, nuevamente saludándolos y dándoles la bienvenida a esta nuestra segunda sesión de clase, en el cual vamos a tratar lo que es el campo de aplicación de la topografía. Luego de haber visto en la primera sesión la historia y la evolución de la topografía a través del tiempo, cómo nace, los científicos que ya practicaban estos temas, ahora vamos a ver su campo de aplicación de la topografía. Vamos a comenzar. También les dejé en el módulo este tema para que ustedes puedan estar viéndolo, y así dentro de esta explicación que yo voy dando y en el momento de la clase virtual poder debatir y poder mejorar algunas opiniones y también continuar. Bien, entonces empezamos. Llego a campo, quiero ejecutar un trabajo de carreteras, un edificio, una casa, y lo primero que me pregunto es ¿cómo empiezo a trabajar? ¿No? ¿Cómo empiezo a trabajar? ¿Qué hago para desarrollar mi proyecto? Entonces, lo primero que voy a tener y voy a saber es que voy a necesitar de la topografía. Entonces, uno de los conceptos dice, tiene un campo de aplicación extenso, lo que hace sumamente necesaria. Sin su conocimiento no podría el topógrafo en el área de ingeniería por sí solo proyectar ninguna obra. Sin un buen plano no podría proyectar debidamente un edificio, trazar un fraccionamiento, etc. Como dice el concepto, ¿no? Entonces, señores, la topografía, sin la topografía no podría ejecutar una obra cualquiera. ¿Qué más dice? No tendría planos del proyecto y no podría ejecutar nada, o sea, estaría trabajando a ciegas. Entonces, ya con la topografía realizando el levantamiento, ¿no? Entonces, si yo trabajo con la topografía, voy a realizar un levantamiento topográfico. Este levantamiento me va a indicar las curvas de nivel, me va a indicar el área de terreno, el movimiento de tierras y todo lo que yo necesito para poder empezar y proyectar y ejecutar mi proyecto. La topografía es necesaria para cualquier proyecto de ingeniería, tanto en la fase de su elaboración como en la de su ejecución. Labores de estas ciencias físicas necesitan redefinirse para que se incluya planeación de procedimiento de levantamiento, la selección del equipo apropiado para el proyecto, la consecución de los datos en el campo por medio de estaciones remotas, el análisis de los datos en la oficina. Y como se dan cuenta, este concepto nos dice que nosotros tenemos que cumplir muchos factores para aplicar la topografía, ¿no? Desde lo que vendría a ser por acá, el proyecto, también lo que vendría a ser la planeación. La planeación quiere decir, señores, que ideamos o pensamos cómo ejecutar un proyecto mediante la topografía. Yo hago un levantamiento de un terreno y ahí digo, voy a construir un edificio, ya veo, sin ese terreno, veo cuánto de material voy a mover, voy a cortar, o una carretera. Entonces voy planeando. Luego también, señores, voy a generar un procedimiento. Este procedimiento que yo voy a tener como topógrafo, como profesional en la actualidad, ya obedece también. Uno, debo contar con equipos que estén muy bien calibrados y que me permitan trabajar con el mínimo error posible. Dos, debo tener a las personas indicadas para el trabajo. Tres, debo cumplir con mis implementos de seguridad, debo trabajar con todos los estándares de seguridad para cumplir, para no caerme, para no poner en riesgo el equipo, porque la seguridad no solamente también, señores, es tema de uno, también es de nuestros equipos que manipulamos. Entonces, todo esto se llama procedimiento, ¿no? Del levantamiento. Y luego nos vamos a hacer también una selección.
una selección de lo que necesitamos para ejecutar el proyecto, los planos o las mediciones que vamos a necesitar, tanto en perfil, en planta y todos los trabajos que vamos a realizar de la topografía, para luego seleccionamos y luego analizamos. Digo, por aquí está bien la carretera, por acá no, por acá hay fango, por acá podemos pasar, acá pues es un puente. Todo esto se selecciona, se analiza y se llega al objetivo, señores. Listo, yo analicé, hice mis cálculos, ¿no? Y llegué a un objetivo que es el final, cuando ya veo culminada la obra. Entonces ya yo cumplí mi objetivo, ¿no? El levantamiento. Ahora, dentro de los trabajos también de ejecución, la topografía también tiene que ver, ¿no? O sea, constantemente nosotros estamos en campo, tenemos que estar en campo, tenemos que estar midiendo, corrigiendo, moviendo puntos. Es amplio nuestro trabajo dentro de lo que viene a ser la topografía, ¿no? Tiene diversos conceptos, diversos tipos, pero un solo objetivo: trazar y levantar, como lo vamos a ver ahora. Bueno, entonces, luego de todo esto, la topografía tiene un papel extremadamente importante en todas las ramas de la ingeniería. Como les dije, la topografía es el A de la ingeniería. Sin topografía no se puede hacer ingeniería, no se conocería terreno, ¿no? Nuevamente recalcando, para nosotros poder ejecutar unas vías, poder ejecutar un edificio, lo mismo que yo les dije anteriormente, ¿no? La topografía tiene un papel extremadamente importante. Yo creo que con esa frase ya definimos todo lo que nosotros queremos saber, y la amplitud del trabajo y la topografía en todas las ramas para ejecutar carreteras. Podemos ejecutar carreteras, canales y toda una serie de trabajos. En las carreteras, control de pendientes, secciones, en canales, lo mismo. O sea, es un trabajo muy amplio, señores. Luego vamos a llegar, todo esto, toda esta red de topografía y todo, tienen métodos topográficos. Se emplea, ¿no?, en la instalación de líneas de ensamble industrial y otros dispositivos para la fabricación, para el armado y montaje, equipo y máquinas de gran tamaño, para establecer el control, aerofotografía y muchas actividades relacionadas en la geología, la silvicultura, la arquitectura, la arqueología. Ahora, los métodos. Esto, señores, la topografía, para continuar, tiene métodos. ¿Cuáles son estos métodos? Uno de los métodos que tiene la topografía, dice, se emplea en las instalaciones de líneas de ensamblaje de industria, por ejemplo, y otros dispositivos de fabricación, para el armado y montaje de equipo y maquinarias de gran tamaño, para establecer el control de aerofotografía. Acá, por ejemplo, nos ponen un ejemplo, ¿no?, para poder entender los métodos de lo que va a ser una instalación de líneas de ensamblaje industrial, que también está involucrado el trabajo de topografía. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Para establecer el control de la aerofotografía y muchas actividades relacionadas a la geología, la silvicultura, la arquitectura y la arqueología y muchas cosas más, ¿no? Vamos a tener métodos. ¿Cuál es el primer método, señores? Debemos primero ver nuestra seguridad. Antes de empezar cualquier de los métodos que vamos a aplicar, tenemos que conocer nosotros temas de seguridad. En el ejemplo que nos dicen, hablan de que vamos a trabajar sobre una red de líneas de montaje y se va a hacer aerofotografía, ¿no?, para establecer la geología, la arquitectura y la arqueología de ese campo de trabajo. Entonces, ¿cuáles van a ser mis métodos? Primero, señores,
seguridad. Si voy a dónde y cómo voy a trabajar yo como topógrafo, al borde de un precipicio, en un edificio, ¿no? Lo primero que tengo que ver, señores, para empezar mis métodos es mi seguridad. Segundo, el segundo método, voy a aplicar mis conocimientos según la necesidad. Voy a aplicar mis conocimientos como profesional técnico según la necesidad. Si voy a levantar, por ejemplo, un canal, primero veo mi seguridad. Segundo, voy a aplicar mis conocimientos, señores. Voy a aplicar mis puntos, voy a poner mi vista atrás, mi estación, voy a planificar cómo voy a llevar mi red de poligonal abierta, luego cómo la voy a controlar, cuáles son las dificultades. Entonces yo voy a aplicar los métodos que conozco. Luego, otro método que voy a aplicar, primero es mis conocimientos según la necesidad, ¿no? Luego otro método que voy a aplicar es, voy a ver con qué instrumento se me hace más factible el trabajo, ¿no? Instrumentación del trabajo. Entonces, tal vez puedo hacer un levantamiento con teodolito, porque el tramo es corto, o puedo hacer un levantamiento con estación total, porque el tramo es largo y necesito avanzar. Entonces, yo tengo que ver mi instrumentación, las winchas, todos los equipos que voy a usar, que voy a trabajar dentro de lo que vendría a ser la topografía superficial. Ahora, en la topografía minera también tengo que saber, ¿no?, mi instrumentación, mi estación total. En el caso de topografía subterránea hay que llevar taladros para marcar gradientes. O sea, tengo que ver mi instrumentación, y eso también obedece a un método de trabajo. Entonces, señores, una vez que he visto mis métodos, paso a mis actividades fundamentales de la topografía. Actividades fundamentales de la topografía. ¿Cuáles son estas actividades fundamentales, señores? Rápidamente, para todo tipo de trabajo topográfico hay dos actividades fundamentales, que es el trazo y el levantamiento topográfico, ¿no? Entonces, rápidamente definimos. El trazo es el procedimiento operacional que tiene como finalidad el replanteo sobre el terreno de las condiciones establecidas en un plano, y el levantamiento comprende las operaciones necesarias para la obtención de datos útiles para poder representar un terreno por medio de sus figuras semejantes al plano. Entonces, primero es mi trazo, luego viene mi levantamiento. ¿Qué dice el levantamiento topográfico, no? Entonces acá ahí también vemos una foto de personal trabajando. La topografía tiene una gran variedad de aplicaciones. Los levantamientos de terreno general para localizar y marcar linderos, medidas y división de superficies y ubicación de terrenos en planos generales. Ya ese es básicamente lo que viene a ser el levantamiento. Localización de proyecto, trazo, construcción de vías de comunicación, caminos, ferrocarriles, canales y todo lo que implique los trabajos de topografía. Muy bien, señores, entonces, ¿qué hago primero? Mi levantamiento topográfico. Primero, hago un levantamiento topográfico de estudio, realizo los planos y luego vengo y trazo. Entonces, cuando hago el levantamiento topográfico del terreno, se monta sobre eso, digamos, vamos a hacer una carretera. Entonces yo diseño la carretera, vuelvo con el diseño y hago el trazo, que obedece a un tema de replanteo para lo que nosotros necesitamos realizar. Luego, este es el segundo paso, sería trazo, ¿no? Ya, trazo, aquí ya yo voy a marcar dónde van a estar las canteras, dónde van a estar o sea, todo lo que implica realizar una carretera, ¿correcto? Entonces, luego, pero estas dos actividades
tienen, me van a llevar a mí, me van a conllevar a mí a que la topografía se vea implicada en las distintas actividades de la ingeniería, ¿no? Entonces me va a decir, primero, por ejemplo, el trazo, el levantamiento, todo, me va a decir que existe, me va a decir que puedo trabajar en las minas como topógrafo, ¿correcto? ¿Qué dice? Tiene por objeto fijar, controlar la posición de trabajos subterráneos relacionados con obras superficiales. La topografía de minas utiliza los principios de la topografía de control, planimetría, levantamientos topográficos y topografía geológica para controlar, localizar, trazar planos, trabajos subterráneos o a cielo abierto que tengan que ver con la minería. Entonces, mi topografía le va a servir a la ingeniería. ¿Para qué? Para que tanto en lo que viene a ser minería subterránea como minería superficial, mis levantamientos topográficos en ambos casos van a determinar todo el trabajo. Por ejemplo, estoy llevando un túnel, digamos en planta, y tengo una veta acá, entonces necesito un estocado, un corte acá. Entonces la topografía determinará esta galería, ¿no? Entrará con sus puntos de control, ¿no? Entrará y hará este control. Y al mismo tiempo va a determinar el material, tanto mineral como material estéril, que se retira del trabajo. Topografía informa de eso. En la minería superficial se hace un trabajo similar. ¿Por qué? Porque cuando hacemos, digamos, el levantamiento topográfico de un cerro, ¿no? De un cerro, vamos a determinar aquí todo el movimiento de tierras que va a generar esto, ¿no? El material que es mineral y el material estéril. Vamos a marcar los taladros para que se hagan las voladuras a través del replanteo. Vamos a replantear las carreteras de acceso, de ingreso a la mina, y a las bancadas por donde van a transitar las máquinas. Entonces, señores, como ustedes pueden ver, en la minería tenemos un amplio campo de acción, y si logramos trabajar en una minería de alta ley, como se dice normalmente, una minería, podemos obtener muchos beneficios económicos. Levantamientos catastrales. Todas las municipalidades, señores, tienen su departamento o tienen su área de catastro. En este caso, que están regidos a la gerencia ¿no? A una gerencia, y esa gerencia tiene su área de topografía, donde nosotros como topógrafos tenemos que hacer levantamiento de calles, casas, y hacer todo lo que viene a ser la lotización. Hablamos en el primer video que la necesidad que le obligó a un emperador a realizar la topografía para cobrar impuestos se da hasta el día de hoy, ya que a través de la topografía se informa si el área de terreno, y de acuerdo a esa área, esa construcción que se tiene, se hace el pago de autovalúo. O sea, es algo que se sigue dando. Entonces, los levantamientos catastrales, ¿no? Hechos propósitos, colocar límites de propiedad y valorar inmuebles para determinación de impuestos. O sea, lo que les estoy diciendo. Luego tenemos la topografía urbana, que es casi relacionado con las catastrales, ¿no? Es dominación con frecuencia, se da operaciones que se realizan para disposición de lotes, construcción de calles. O sea, cuando ya llega un momento que crece la población, crece el urbanismo, entonces necesitamos hacer avenidas, calles más anchas, y ahí es donde entra la topografía a marcar, a replantear
a decir por acá va a pasar esta calle, por acá. Entonces esa es la topografía urbana asociada casi básicamente a lo que es catastro. Y ahora tenemos la topografía hidrográfica. Estas topografías básicamente están ligadas a lo que es la ingeniería tanto en minas como la ingeniería civil. Vamos a proporcionar datos para ese tipo de ingenierías, ¿no? Y la topografía hidrográfica básicamente se va a encargar, estudia la configuración de océanos, lagos, ríos, etc. para suministro de navegación, suministro de agua o construcción subacuática. Se refiere a los levantamientos de las masas de agua para fines de navegación, construcción subacuática. Entonces, yo tuve un amigo, experiencia propia, que trabajó allá en China. Él es ingeniero civil, pero trabajaba como topógrafo acuático. ¿Por qué? Porque era un buzo que entraba al mar a medir todo lo que era el relieve donde se iban a plantar columnas para construir, digamos, puertos, ¿no? O puertos o pasarelas que entraban al océano, o poner cimentación para puentes que cruzan el océano, y una infinidad de trabajos. Entonces él trabajaba como buzo, pero hacía el trabajo de topografía. ¿Por qué? Porque tal vez nosotros los topógrafos solamente en nuestro campo de acción tenemos parametrado tal vez la mina, tal vez la construcción civil. Pero si nos quitamos esa máscara, señores, tenemos un amplio trabajo, un amplio radio de trabajo en lo que es hidrografía, topografía minera, topografía superficial, topografía agrícola, en una infinidad de campos. Y ahora más que nunca, con la nueva tecnología, nuestro trabajo de campo es rápido, y el trabajo de gabinete tal vez un poco con los cuidados que se tiene que hacer. Entonces, la topografía hidrográfica, señores, ¿qué hace? Puede tomar un barco, una lancha, ¿no?, con equipos especiales, y esto, digamos, este barco, no, disculpen por el dibujo, genera que mediante unos equipos especiales que tiene instalado, hace la medición de lo que viene a ser el relieve, como les dije, el relieve acuático, ¿no? El relieve acuático. Entonces hace una topografía similar a la que hacemos en superficie, pero mide el relieve acuático. Esto determina el volumen de agua, esto determina muchos estudios, como dice, ¿no? Para poder hacer construcción de represas, y muchas cosas, ¿no?, para suministros de navegación, suministros de agua, construcción subacuática, a los levantamientos de la masa de agua. Entonces levantamos una laguna, conocemos la topografía interior a través de una máquina, esto también se llama batimetría. Hacemos el levantamiento, hacemos el plano del relieve, y se pueden hacer muchos trabajos ya dependiendo de quién está manejando el proyecto, ¿no? Entonces, eso es la topografía hidrográfica. Luego, señores, viene la fotogrametría. Luego viene la fotogrametría. La fotogrametría, señores, es la aplicación de la fotografía, de la ciencia de las mediciones por medio de fotografías, y se usa para levantamientos topográficos generales. Por ejemplo, después del terremoto de 1970 acá en Huaraz, se hicieron las primeras fotogrametrías. Yo he trabajado en la municipalidad de Huaraz, he tenido la oportunidad de poder ver estas digamos, películas, más o menos tamaño de un A3, y que son las fotografías que en aquel tiempo se tomaban. O sea, no es como ahora digital, ¿no?, que tomamos y se va a la pantalla. No, ese tiempo, primero, o sea, se hacía la fotogrametría y salía una película. Esa película se llevaba y se calculaba para determinar su escala, o se tomaban fotografías a escala y se hacían los dibujos de los planos de Huaraz, de todo el departamento, de todas las acciones o lo que se quería levantar. En la actualidad, señores, este trabajo, el más superado, es el Google Earth, porque son fotografías satelitales
de la parte de un satélite que está en el espacio con una lente poderosa que ya nos muestra en un tiempo real, en un tiempo de un año atrás, porque las fotografías están actualizadas a un año atrás, ya nos muestra las imágenes de una ciudad, de una localidad, y eso también a nosotros como topógrafos nos ayuda a realizar trazos, proyectos, que ya cuando ustedes vayan avanzando vamos a ir viendo también todos esos temas que es la topografía. Entonces, como ven señores, la topografía está inmiscuida en todos los aspectos de la ingeniería, ¿no? Eso es muy importante lo que nosotros estamos haciendo. Entonces la fotogrametría hace un vuelo, un avión, en la actualidad toma fotos en gran cantidad, porque antes lo hacían, digamos, de una manera manual, ¿no? Tenían que presionar, ahora es más rápido, ¿no? El vuelo, según la velocidad del vuelo, va tomando fotografías y toman cantidad de fotografías, 1000, 2000 fotografías, y esas fotografías son llevadas al plano y se hacen los dibujos de las ciudades hasta en tiempo real. Si se paga, creo que en la actualidad cuesta un promedio de $50 mensuales, no me acuerdo bien, tener el Google Earth en tiempo real. O sea, esa imagen que nosotros vemos, la podemos ver en tiempo real y con mejor resolución de fotografía. Hay gente que lo utiliza esto para realizar algunos proyectos, ¿no? Pero él tiene un costo. A lo que nosotros vemos gratis, hay otro, el mismo software, pero que tiene un costo. Bien, entonces, todo esto, señores, nos lleva a definir muchos aspectos. Bueno, y algo muy importante. Todo esto, si bien es cierto, nos lleva a varios tipos de topografía o especialidades, ¿no? Porque si eres topógrafo minero te vas a especializar en topografía minera para que marques gradientes, direcciones, pendientes y muchos catastrales. Pero básicamente, señores, el levantamiento de construcción o lo que viene a ser la topografía, los levantamientos de construcción son donde más se desarrolla la topografía. Acá, en los levantamientos de construcción, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí vamos a encontrar un sinfín de trabajos, como son, como dice acá, ¿no? Replanteo y localización, control del trabajo, ingeniería, públicos y privados. La topografía de ruta consiste en determinar el terreno, la configuración, localización de una línea, propuesta de transporte o comunicación. Entonces, ¿qué nos quiere decir este concepto? Que aquí vamos a encontrar construcción de estructuras. Cuando digo estructuras, están edificios, casas, lo que quieran. Construcción de redes de comunicación, carreteras, para trenes, para todo lo que son redes de construcción de, o sea, todo lo que implica comunicación, de redes de comunicación. Redes de comunicación. También vamos a encontrar trabajo en lo que viene a ser construcción de canales para llevar agua, canales y muchas cosas. También, señores, aquí vamos a encontrar construcción. ¿Qué más? Ya tenemos carreteras, canales. También vamos a encontrar lo que viene a ser la construcción de estadios, edificaciones, ¿no? Centros comerciales. Señores, imagínense, tenemos una amplia variedad en lo que viene a ser nuestro trabajo. No, es cuestión de nosotros especializarnos, seguir estudiando para poder llegar a ser buenos topógrafos. Es grande nuestro trabajo, particularmente dentro de la experiencia que tengo yo como topógrafo. Muchas veces en una semana te buscan, te vas a hacer 2, 3 trabajos y ya puedes justificar
una entrada de un sueldo que puedes ganar en un mes, lo puedes ganar en una semana, a veces en 4 o 5 días. Pero lo importante de esto es que sea responsable, uno, ser responsables, dos, realizar un buen trabajo, y tres, debemos nosotros aplicar esto, buenos métodos para que el trabajo nos salga bien. Entonces, señores, como pueden ver, nuestra red de trabajo es muy amplia. Es decisión de cada uno manejar los software, manejar los equipos a gran precisión, a gran escala, lo reitero, para poder demostrar todo lo que se ve. Entonces, ¿qué dice la definición final de todo esto? Dice, la práctica de la topografía es compleja. O sea, si bien es cierto en la actualidad, por ejemplo, nosotros somos topógrafos, ustedes van a ser topógrafos, pero existe un tipo de trabajo, de capacitación a personas que les enseñan a usar la estación total, y ellos no son topógrafos, son operadores. Y muchas veces ya ellos entran al campo de cálculo, empíricamente hacen cosas que es un trabajo que debemos realizarlo nosotros como técnicos en topografía, pero lo asumen personas a veces que no tienen la capacidad, y eso genera costos adicionales porque a veces se lo hacen mal y hay que volver a hacer el trabajo, o la data que proporcionan muchas veces es irreal, o como se dice, lo chalaquearon. ¿No? Entonces, nosotros somos, señores, los indicados. Hasta los ingenieros civiles nos andan serruchando el trabajo. ¿Por qué? Porque a veces hacemos el levantamiento y como manejan a veces el Civil 3D o algún software, nos piden el levantamiento y ellos quieren hacer los trazos, los cortes, que es un trabajo de nosotros, señores. Hacer todo lo que es el proyecto. Nosotros, como topógrafos particularmente, debemos manejar todo el tipo de proyección, ¿no? En cuestión carreteras, canales, minería, todo debe estar a nuestro cargo. Nosotros tenemos que hacerlo. Entonces eso es básico, hay que nosotros prepararnos para el futuro. Depende de nosotros llegar a donde nosotros querramos, ¿no? Entonces hay que especializarnos, hay que seguir practicando. Para eso nosotros estudiamos. Entonces, los conocimientos teóricos no hacen a alguien un buen topógrafo. Entonces acá dice, los conocimientos teóricos no hacen, ¿por qué? Porque es un arte complejo, ¿no? Lo que se necesita es tener habilidades en la medición y en los procedimientos de campo y gabinete. Acá, señores, este es importante en la aplicación de métodos. ¿Para qué? Para que nuestros trabajos en campo y gabinete, sean nivel profesional. ¿Correcto? Entonces, señores, tenemos mucho trabajo por hacer, tenemos muchas cosas que desarrollar y esperemos que también el tiempo nos dé. Tengo muchas ideas me hubiera gustado que las clases fuesen presenciales, poder compartir con ustedes todo lo que son las prácticas de campo, los levantamientos con brújula, alineamientos y todas esas cosas, pero lamentablemente vamos a tener que desarrollarlo de esta manera y de la mejor manera, llegar para que ustedes puedan desarrollar sus habilidades dentro de lo que es el campo de la topografía. Todas las operaciones topográficas están sujetas a imperfecciones. Ojo, efectivamente, toda misión está sujeta a imperfecciones. Por eso, en el campo de la topografía hay correcciones, ¿no? Errores por temperatura, por catenarias y muchos temas que llegan al final a ser corregidos. Al 100% no, porque siempre hay un margen de error, pero admisible. Eso es, ¿no? Entonces, en consecuencia, la naturaleza y magnitud de los errores de trabajo topográfico deberán ser bien comprendidas si se desea asegurar buenos resultados. Obviamente, hay varios grados de precisión posibles en cualquier medición. Así, la distancia entre dos cintas, cada uno de estos métodos puede ser el mejor para un propósito dado que por lo regular constituye una pérdida de tiempo y dinero obtener una exactitud innecesariamente elevada.
Entonces, como topógrafos nosotros tenemos que saber también trabajar rápido. ¿Para qué? Pero esto de trabajar rápido implica que también nuestra medición tiene que ser correcta. ¿Por qué? Porque los costos de los trabajos en topografía son altos. El día de un operador más sus dos prismeros, o un topógrafo, perdón, más sus dos prismeros, es caro. Estamos hablando por el más el equipo, todo estamos hablando de 400 a 500 soles diarios, ¿no? Por levantamientos diarios, ¿no? Entonces, imagínense, los costos son altos. Es por eso que en la actualidad, señores, se ha llegado hasta la medición de dron, porque se quiere rápidamente adquirir un relieve topográfico del terreno lo más rápido posible, con menos costo, que le permita al ingeniero, a la empresa, elevar sus utilidades. Pero todo esto, señores, todo esto, si nosotros somos buenos profesionales técnicos, vamos a ser solicitados, vamos a ser llamados y vamos a realizar este trabajo hasta el punto donde nos necesiten, hasta el punto que implique nuestro trabajo. Entonces, para terminar esta segunda sesión, entonces, todo esto nos lleva, señores, a sacar una conclusión, como les dije. En los métodos, en mi aplicación de métodos, debo ser muy responsable. Entonces, ¿qué me debo tener bien en cuenta? La aplicación de métodos. La aplicación de métodos. Mis métodos tienen que ser actuales, tienen que estar de acuerdo a la realidad. Segundo, responsabilidad y mejoramiento en el arte de la medición. Responsabilidad y mejoramiento en el arte. Esto, señores, es un trabajo de arte, porque al final, cuando uno hace los planos, cuando uno realiza ya los planos de casas, carreteras, de lo que ustedes quieran, tenemos que usar un arte para que sea agradable, para que los planos sean entendibles, para que la gente, cuando vea un plano de carretera, sepa detallar, sepa revisar bien y sepa encontrar todo lo que él necesita, saber toda la información. Entonces, hasta ahí nosotros vamos a ser buenos y vamos a ser siempre solicitados. Por otra parte, las mediciones no son lo bastante precisas, sino que el que es capaz de seleccionar y aplicar el grado apropiado de precisión que se requiere para el propósito, dice. ¿No? Entonces, las mediciones nunca son precisas. Depende quién lo mida, nos dice el concepto. Depende quién lo mida. Entonces, ese depende no es más que otra cosa que nosotros los topógrafos tenemos que mejorar y hacer este trabajo para un buen propósito. Entonces, haciendo un resumen, señores, campo de aplicación de la topografía. Nace la topografía como historia, nace como lo que querramos, genera, pasa el tiempo, pero esta topografía ya nace básicamente la palabra topografía como campo de trabajo. Es como nace la ciencia, con diversas fórmulas, con diversos métodos de trabajo. Esto me va a permitir, ¿no?, realizar proyecto, planeación, proceso de selección, análisis y objetivos. Entonces acá, con la topografía, voy a realizar mi proyecto, voy a planear cómo lo voy a hacer, voy a generar procedimientos, voy a generar la selección de lo mejor para el proyecto, voy a analizar y voy a llegar a mi objetivo. Al mismo tiempo, sin la topografía no puedo ejecutar una obra, no conozco cuánto material voy a mover, no puedo presupuestar al ojo, puedo decir 500, salió 1000, errores. La topografía me va a dar con un margen de error mínimo lo que son los trabajos de movimiento de tierras, excavaciones, lo que quieras. O sea, sin topografía no podemos hacer un proyecto, no podemos tener planos. Los planos su base, su cimentación está en los levantamientos topográficos de canales y carreteras, ¿no? Entonces, luego, pero para ser topógrafo, yo, ¿qué tengo que tener? Tengo que tener métodos. Para eso estudio yo, para tener métodos de trabajo, ¿no? Primero, siempre,
es la nueva ley, señores. Ya cuando ustedes vean los temas de seguridad, primero, uno de mis métodos debe ser primero fijar bien mi seguridad. No debo morir, señores, en el campo, en el trabajo. Entonces, aplicar con seguridad, conocer bien mi instrumentación para poder ejecutar buenos levantamientos. Entonces, teniendo métodos, yo conozco las actividades fundamentales que son levantamiento y trazo. Hago mi levantamiento preliminar o perfil, como se quiera llamar, para luego volver a campo y hacer el trazo de lo que se quiere hacer. En un sentido de replanteo. El replanteo no es más que volver y decir acá, primer levantamiento topográfico, proyecto. Segundo, trazo. Entonces ya una vez el objetivo, voy, trazo. Este trabajo me genera trabajo en la mina, en catastros, en la hidrografía, en la fotogrametría, principalmente en la construcción, donde encuentro más amplio radio de trabajo. Pero todo esto, señores, llega a una conclusión que yo tengo que siempre aplicar bien mis métodos, ser responsables y estar a la altura del trabajo. Entonces, señores, con esto hemos concluido nuestra segunda sesión de topografía básica. Vamos a continuar. Esperemos que los tiempos mejoren, las cosas mejoren, también para nosotros poder hacer prácticas en campo, que es básicamente lo que define a un topógrafo. Manejo de equipos y todo lo que son, vamos a estar manejando en lo posible, de la mejor manera. Voy a tratar de resumir los temas para que ustedes puedan entender y poder llegar a ser buenos profesionales técnicos. Entonces, los espero en el próximo video.